Y vamos a estudiar. Hoy vamos a ver la comunicación para quinto de primaria. La comunicación es el proceso mediante el cual las personas nos comunicamos, es decir, transmitimos y recibimos la información. Vamos a ver algunos ejemplos de la comunicación. En este caso hay comunicación, y en este, porque se está transmitiendo y recibiendo información. Y también aquí, y aquí, aquí y aquí. Recuerda, la comunicación es un proceso en el que se transmite y se recibe información. Avancemos. Tienes que saber que existen dos tipos de comunicación, la comunicación verbal y la no verbal. En la comunicación verbal se emplean palabras y signos. Y en la comunicación no verbal se emplean gestos, imágenes o sonidos. ¿Lo tienes? Avancemos. Vamos con un ejercicio de la comunicación, pero antes vamos a repasar. La comunicación podía ser verbal si usaba palabras y signos, y no verbal si usaba gestos, imágenes y sonidos. Entra el ejercicio. Cuando suena la sirena del cole, ¿qué tipo de comunicación es? ¿Verbal o no verbal? Es no verbal y se realiza con sonidos. Un niño lee un cuento. ¿Qué tipo de comunicación es? ¿Verbal o no verbal? Es verbal y utiliza signos, son los signos de escritura. Ve una foto de las vacaciones. ¿Qué tipo de comunicación es? ¿Verbal o no verbal? Pues es una comunicación no verbal y utiliza imágenes. Un guardia levanta la mano para que pare. ¿Qué tipo de comunicación es? ¿Verbal o no verbal? Es no verbal y utiliza gestos. Mi madre me dice que recoja la habitación. ¿Qué tipo de comunicación es? ¿Verbal o no verbal? Es verbal y utiliza palabras. Avancemos. Vamos a hacer un esquema de la comunicación. ¿Os acordáis qué era la comunicación? La comunicación es el proceso mediante el cual las personas transmitimos y recibimos la información. Había dos tipos de comunicación, la verbal y la no verbal. Dentro de la verbal nos podíamos comunicar mediante palabras o signos. Y dentro de la no verbal nos podíamos comunicar mediante gestos, imágenes o sonidos. Avancemos. Veamos los elementos de la comunicación. Son 5 y son el emisor, que es quien transmite la información, el receptor, quien recibe la información, el mensaje, que es la información que se transmite, el canal, medio por el que se transmite la información, y el código, que es el sistema de signos utilizado. Te lo repito, existen 5 elementos en la comunicación. El emisor, que es quien transmite, el receptor, que es quien recibe la información, mensaje, la información que estamos transmitiendo, canal, el medio por donde se transmite la información, y el código, que es el sistema de signos utilizado. Vamos con unos ejercicios. En este ejercicio de los elementos de la comunicación hay 2 imágenes. En la primera de ellas vemos a una profesora enseñando matemáticas y en la segunda de ellas hay un niño leyendo un libro. Para cada una de ellas vamos a decir los elementos de la comunicación, que serán el emisor, el receptor, el mensaje, el código y el canal. Empecemos con la primera. El emisor será la profesora, que es la que está transmitiendo la información. De receptor son los niños,
que son los que reciben la información. En este caso, el mensaje son las sumas y las restas. El código es el lenguaje matemático. Y el canal sería el aire, que es por donde se transmite la información. Vamos con la segunda imagen. En este caso, el emisor era el escritor del libro. El receptor es el niño que está leyendo el libro. El mensaje es de qué trata el libro. El código sería la escritura, el idioma en el que está escrito el libro. Y el canal, el libro, que es por donde se está transmitiendo la información. ¿Lo tienes? Avancemos. Vamos a hacer un esquema de los elementos de la comunicación. ¿Te acuerdas de cuántos eran? Bien, eran 5. Voy a escribirte la primera letra por la que empiezan sus nombres. La E, la R, la M, la C y la C. Vamos a completarlos. Tenemos el emisor, el receptor, el mensaje, el canal y el código. ¿Y te acuerdas cuáles eran sus funciones? El emisor era quien transmite la información. El receptor es quien recibe la información. El mensaje, la información que se transmite. El canal, medio por el que se transmite. Y el código era el sistema de signos utilizado. Ya lo tenemos.